Bienvenidas al segmento Somos Madres Orando por Nuestros Hijos. Nuevamente venimos con esta serie reconociendo que el poder de Cristo puede venir a alentar a esa madre. Y no solo a esa madre, sino también esas abuelas que vienen al lado de esa madre orando juntos por esos pequeños. En este día queremos escuchar de una madre, en este caso, una madre soltera que quiere contar una historia a donde la intervención del Señor la encontró y a donde ese consuelo vino de parte del Señor a nuestra amiga. Y en esta mañana queremos presentar a nuestra hermana Lorena Mangandi de Gómez. Ella es presentadora del programa Cuéntanos tu testimonio. Y ahora con nosotros, mi hermana Lorena, bendiciones y gracias por estar con nosotros en este segmento. Muchas gracias, Jacqueline. Bendiciones a ti y a todas las que nos escuchan, se conectan a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Es un honor, un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes en esta programación de Madres Orando por Nuestros Hijos. Qué hermoso título el que tiene este programa. Yo creo que no hay nada más bello en esta vida que estar orando por nuestros hijos, aun cuando a veces nos toca orar por cosas que son dolorosas por nuestros hijos, pero es hermoso clamar por la herencia de Jehová. Dice la palabra, ¿verdad? Que son herencia de Jehová y que cuando clamamos a Él por esa herencia, dice, clama a mí y yo te responderé. Qué hermoso. Y queremos iniciar en este día con Isaías 54. Te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. He aquí, yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermana Lorena, cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes tú? Tengo 2 hijos. ¿Y nietos? Tengo 4. Tengo 3 nietas y un nieto. Amén. Bueno, qué bendición ahora. Queremos bendecir a esas mamás. Sí estamos celebrando el mes de mayo, pero mayormente esa mamá se celebra todos los días. Esa Amén. abuela se celebra todos los días. Y Mm. qué impactante ese versículo de Isaías 54, hermana Lorena, donde dice que esa mujer a veces se siente abandonada, am, y triste de espíritu, pero Jehová le dice, yo te he llamado.
y como mm, la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, dice, mm, con grandes misericordias. Esa misericordia que tú y yo vemos cada día, esa misericordia del Señor sobre nuestros hijos también. amén. Y en este día queremos hablar a esas mamás, pero algo específico que yo sé que una mujer, que puede más, hablar de eso, que es mi hermana Lorena. Esa mujer soltera, hermana Lorena, que, por diferentes maneras, por diferentes situaciones, si lo digo de esta manera, se queda soltera. Mm, Puede ser una madre que tal vez, perdió a su esposo y ahora se queda soltera también, por mm, diferentes factores en la vida. Dinos un poco, ¿cómo se mira esa situación cuando esa mujer s tal vez ha tenido un hogar y ahora se queda soltera? En mm, ese día me gustaría que, hermana Lorena, tú hablares al corazón de esas mamás que tú lo has compartido, se sienten tal vez en un momento de desesperación, un momento fatigadas también, hermana Lorena, de no conocer el futuro. mm, ¿Qué va a pasar con mis hijos? Estaré sola. Ana Lorena, me gustaría que tú hablares al corazón de esas mamás. mm. Mencionabas tú en Agar, ¿verdad? Que Agar se sentía temerosa, angustiada, se sentía, no había agua, no había comida y estaban en un desierto. Versículo 11 del libro de Isaías dice esta palabra que me llega a mi corazón profundamente. Dice así, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, sino Jehová de los ejércitos. Y a mí me gusta mucho este texto bíblico, porque como madres solteras, nosotros muchas veces nos encontramos en esos desiertos como se encontraba un día Agar. Nos encontramos sin saber qué va a pasar. Nos encontramos, como dice acá en el libro de Isaías, ¿verdad? Que nos sentimos desolada, con afrenta, como aquellas madres abandonadas, como aquellas madres desesperadas, como aquellas madres que en un momento de su vida, ya sea porque tomaron la decisión de divorciarse o porque tuvieron a sus hijos fuera del matrimonio, como fue mi caso, o porque enviudaron, se encuentran en aquella afrenta de tener que criar a sus hijos como madres solteras. Y me gusta esta palabra porque como cuando llega ese momento en nuestras vidas, nosotros no sabemos cómo vamos a hacer. Nos hacemos un millón de preguntas. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a lograr encaminar a nuestros hijos por el camino correcto? Y me gusta esta palabra en esta versión que dice en Isaías 45:11, dice, preguntadme de las cosas por venir. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce todo acerca de mi hijo, dice acá la palabra, que Él los creó, que Él los formó dentro de nuestro vientre materno, dice en el Salmo 139, que su embrión vieron sus ojos. Dios sabe el levantar y el acostar suyo y mío, y también de sus hijos y de los míos. Dios sabe a dónde van a ir mañana y a dónde van a ir pasado mañana. Nada de nosotros ni de nuestros hijos le es oculto a Dios. Y en el libro de Génesis, creo que es en el capítulo 26, si no me equivoco, está la historia de Agar. Y Agar era aquella madre que estaba en un desierto, como muchas de nosotras nos podemos encontrar en estos momentos. Y Agar estaba desesperada,
no tenía agua, no tenía pan. Imagínese caminando, no dice la hora día en que ella caminaba en aquel desierto, pero nosotros sabemos que en un desierto en el día hace mucho sol y mucho calor y en la noche hace mucho frío y es extremadamente oscuro y lo único que alumbra son las estrellas. En el desierto usted puede ver aquella luz en la noche que alumbra el desierto. Y así a veces nos encontramos en la oscuridad de una noche en el desierto, sin aliento. Sentimos que ya no podemos más, sentimos que ya no podemos caminar, sentimos que ya no podemos continuar con esa labor que Dios nos ha encomendado. La palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos sabidos en la juventud. Mire qué hermoso es de que Dios a mí a los 16 años me eligió para que yo fuera la madre de aquel niño. Mi hijo se llama Joshua y ahora tiene 40 años. Y yo le voy a decir que mi caminar con mi hijo no fue nada fácil. Le voy a contar de que me tocó vivir momentos de mucho dolor con mi hijo, momentos donde como una madre soltera, sin compañeros, sin ayuda, yo tuve que rendirle todo al Señor para que Él fuera mi ayudador, para que Él me encaminara, para que Él me ayudara a rescatar a aquel hijo que a la edad de 12 años se me había perdido a las pandillas. Cuando mi hijo nació, yo vivía con mis padres. El papá de mi hijo presentó la opción de un aborto. Yo salí corriendo de esa clínica porque el Señor así lo quería. Yo nunca estuve de acuerdo y cuando él me llevó a esa clínica por complacerlo, por aceptar, porque él me aceptara, yo accedí, pero en mi corazón yo sabía que eso no estaba bien. En mi corazón yo sabía que eso no era del agrado de Dios. Y yo quiero decirle que el Señor puso que cuando a mí me estuvieran examinando, yo sintiera un profundo dolor en mi vientre. Y a causa de ese dolor, no me hicieron nada. Y yo me levanté de esa cama y me fui fuera de esa clínica y nunca regresé. No aborté a mi hijo. Luego mi papá me decía que la mejor opción era darlo por adopción. Y también me fui en contra de mi papá y le dije, yo no lo voy a regalar, no lo voy a dar en adopción, yo me voy a quedar con él. Y mi papá un día me dijo, él va a ser tropiezo en tu camino. Y yo le dije, no, papá, él no va a ser un tropiezo en mi camino, él va a ser un ladrillo donde yo me voy a impulsar para salir adelante y poderle dar a él lo que él se merece. Lamentablemente, cuando yo salí del hospital, regresé a vivir, tenía 16 años, regresé a vivir a la casa de mis padres y pues yo no era la mamá de mi hijo, yo solamente era la proveedora porque yo trabajaba y lo mantenía, pero yo no lo podía educar, yo no, todo lo que yo decía se contradecía, incluso hasta la ropa que yo le compraba a mi hijo, si no era del color que le agradaba a mi madre, ella lo criticaba. Y pero mi papá se enamoró mucho de mi hijo. Mi papá lo amó y mi mamá también. Los dos, ellos lo cuidaron. Cuando mi hijo tenía 6 años, yo conocí a quien es hoy mi esposo cuando yo tenía 17 años. Mi hijo tenía 9 meses cuando yo lo conocí a él. Y, y 5 años después unimos nuestras vidas, no nos casamos, nos mudamos a vivir juntos, pero mis padres no querían que mi hijo estuviera ahí conmigo y ellos se lo llevaron. Cuando mi hijo cumplió 11 años, mi hijo empezó a dar problemas y cuando tenía 12 años ya se había metido en una pandilla. Eh, y pues comenzó la pesadilla, la peor pesadilla de mi vida. Mi hijo empezó a formar parte del sistema legal, perdí la custodia de mi hijo porque no podía yo, él se me iba de la casa, se corría, huía de mi casa, no quería formar parte de la familia, no quería estar con nosotros, él estaba muy herido y no quería, no quería, simplemente no quería estar con nosotros. Y terminé perdiendo la custodia, pero el Señor me mandó un abogado para él que nos ayudó mucho y logré enviarlo a un campamento de jóvenes Arizona, donde mi hijo estuvo un par de años. Luego el campamento lo cerraron y tuvo que regresar acá a California.
y lo enviaron a un campamento se llama Fire Camp, donde los entrenan para ser bomberos. Y ahí estuvo mi hijo una temporada y allí conoció una señora que le hablaba del Señor, lo discipuló. Yo siempre visité a mi hijo, yo iba todas las semanas, todos los domingos, los sábados, yo lo iba a ver, pero yo le voy a decir algo que yo también hice y fue agarrarme de la mano de Dios. Eh, Tengo un hermano que es pastor y mi hermano siempre que yo le llamaba para pedirle oración porque yo estaba desesperada, yo estaba como esta madre, como Agar en aquel desierto tan, tan tremendo, tan doloroso lo que yo vivía con mi hijo, que yo buscaba a mi hermano que es pastor para que él me ayudara. Y yo decía, ¿cómo mi hermano puede orar por tanta gente y no ora para que mi hijo sea libre, no ora para que mi hijo esté en mi hogar? Y era muy duro, muy, pero muy duro. Y mi hermano siempre me decía, lee el libro de Job, lee el libro de Job. Y siempre me invitaba a ir a la iglesia. Y yo lo acompañaba a él y a su familia a la iglesia. Y siempre me agarré de la mano del Señor. Y cuando yo iba a llevar a mi hijo, yo iba a visitar a mi hijo, yo llevaba mi Biblia y yo siempre le hablaba a mi hijo de Dios y le compartía textos bíblicos y oraba con él. Y para la honra y gloria del Señor, mi hijo, la vida de mi hijo fue transformada completamente. El Señor obró un milagro poderoso. Gracias al Señor, mi hijo dejó esa vida. Dijo un día, hace poco me estaba diciendo, mam, yo nunca voy a regresar a eso. Yo nunca voy a regresar a esa vida porque ahí no hay nada bueno para mí. Ahora él tiene cuatro hijos, 3 niñas y un niño. Yo le puedo decir que yo veo la semilla de oración que yo he sembrado en mi hijo, yo la veo ahora dando fruto cuando lo veo orar por su hijo, orando con su hijo, leyéndole la palabra a su hijo. Porque Dios es fiel, amadas, Dios es fiel. Él no, su palabra no va a regresar vacía, y la palabra dice que es buena para instruir, para enseñar, para redarguir. Yo le voy a decir algo. Nosotros cuando vivimos esas cosas con nuestros hijos, ese aprobio, esa afrenta, nosotros creemos de que es el fin del mundo, porque estamos solas, porque nos sentimos abandonadas. Pero dice la palabra del Señor acá en este texto bíblico que nuestra amada Jackie nos compartió, que Él nos va a recoger, dice que él va a venir, dice que aunque por un momento Él esconde su rostro, Él va a venir, que Él va a tener misericordia, dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Dios nos promete acá que el pacto que él hizo con Noé lo hace con nosotros también. Dios, ese pacto no importa lo que pase. No importa lo que hayas hecho, no importa por qué camino te hayas ido, tal vez te desviaste del camino que Dios tenía para ti, pero el pacto de Dios continúa vigente hasta el momento que tú decides correr y regresar a Él. Tal vez buscaste la ayuda de alguien que tú no debiste buscar. Tal vez buscaste respuestas en los lugares equivocados, pero dice la palabra de Dios que este libro, su palabra es buena para instruir, para enseñar, y te fuiste por el mal camino, pero como la palabra de Dios no pasa y el pacto continúa vigente, tú puedes regresar aquí a su palabra y tú le puedes decir, tu palabra dice, Señor, que como a la esposa de la juventud que fue repudiada, tal vez me sentí sola y abandonada, pero tu promesa continúa siendo fiel, porque tú continúas siendo fiel y tú puedes venir a Él en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname porque en este camino de ser una madre soltera, me he creído que estoy abandonada, me he creído que estoy sola, me he creído que tú me dejaste, me he creído de que a ti no te importa, porque te digo algo, yo muchas veces pensé así, yo muchas veces pensé que a Dios no le importaba lo que nos pasaba a mi hijo y a mí, pero yo quiero decirte en este día
que a Dios le importa todo de ti. Por eso Él dice en su palabra que aunque tu madre y tu padre te abandonaran, con todo Él te va a recoger. Y eso quiere decir con todos tus pecados. A Él no le importa el pecado que cometiste, el pecado que te alejó de Él. Tal vez en tu desesperación saliste corriendo, huyendo como Agar lo hizo un día cuando Sara, cuando ya estaba embarazada, le hacía sentir el acoso, se burlaba de ella. Tal vez te sientes así en este momento, pero déjame que quieres salir huyendo. Pero el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te mostraré las cosas ocultas que tú no conoces. El Señor no te va a abandonar. El Señor no te va a dejar sola en este camino. Aunque tu madre y tu padre te abandonaran, con todo Él te va a recoger y te va a dar todas las herramientas que tú necesitas para poder instruir a ese niño en su camino. Y te voy a decir otra cosa. Quizás tu hijo ya es un adulto. Quizás tu hijo hoy es un joven que se ha ido por un mal camino. Dobla rodilla, mujer. Dobla rodilla y no dejes de clamar al Señor por tu hijo, no dejes de clamar por su vida, no dejes de orar por él, no dejes que el enemigo te desanime, porque él es el que viene a matar tu ánimo, el que viene a hurtar lo que Dios tiene para ti y para tu hijo, para tu hija. No te avergüences, no te avergüences de lo que pasa con tus hijos. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todo va a obrar para bien, para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Yo sé que Dios tiene un propósito en la vida de tu hijo o tu hija y que si tú doblas rodillas, tú vas a ver ese propósito cumpliéndose. Vas a ver la mano de Dios moviéndose a tu favor y aunque no lo veas, yo te puedo decir que Dios siempre está dando, porque Dios nunca deja de obrar. Así que, amada amiga, hermana en Cristo, que te sientes desesperada, amada hermana en Cristo, amiga, que piensas que no hay esperanza para ti, el Señor dice en su palabra que tus hijos serán enseñados por Jehová. Si tú tomas de la mano del Señor, si tú confías en Él plenamente y pones toda en tu esperanza en Él. Acá en el versículo 13 de Isaías 54, el Señor te dice a ti ahora, y se multiplicará la paz de tus hijos. Si tú miras a tus hijos, hoy en día estamos viviendo momentos que nuestros hijos están siendo mentalmente atormentados porque hay una epidemia de la salud mental actualmente. Pero yo te voy a decir algo, si tú te encuentras ahí, dice que nuestros hijos en el versículo 13 de Isaías 54 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Yo quiero decirte en esta mañana que la paz de tus hijos va a ser multiplicada cuando tú dobles rodillas y tú le digas al Señor, enséñales tú, Señor. Enséñale tú el camino, enséñale tú cómo regresar a ti. Tal vez tu hijo estaba con el Señor, pero se ha alejado de los caminos del Señor. Tú le puedes decir al Señor, Señor, enséñale cómo regresar a ti, enséñale a buscar el camino, enséñame a mí cómo regresar a ti, enséñame a mí cómo buscar tu palabra, cómo buscar tu presencia, cómo buscar las respuestas dentro de ti. Dios es un Dios fiel y Él es un Dios justo y Él es un Dios verdadero y Él no te va a dejar a solas en ese desierto. Agar dijo, Jehová, el que me ve, el Dios que me ve. Y luego adelante, Dios le habla a través de un ángel a Agar y le dice que Él escuchó el llanto de su hijo. Él te escucha a ti, Él te mira a ti y Él escucha a tu hijo. Donde se encuentre tu hijo, Dios está escuchando y tal vez tu hijo no esté expresando palabras, clamando a Dios, llorando a Dios, pero si tu hijo anda perdido, tu alma
Su alma está llorando al Señor y el Señor escucha ese llanto. El Señor escucha ese clamor de desesperación en el alma de tu hijo, de tu hija. Ese lugar donde tus hijos se encuentran, Dios lo conoce. Ese lugar donde tú te encuentras, Dios lo conoce. Dios sabe ese camino. A Él nada de nosotros le es ajeno. Y todos los días de tu vida y de tu hijo fueron escritas en el libro de la vida antes de que fuera uno de ellos. Por eso este pasaje de Isaías 45:11, donde dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. Si tú no sabes qué hacer con tu hijo, si tú estás desesperada en esta mañana o en este día, si tú te encuentras en ese desierto y te sientes desolada, si tú estás girando muchas preguntas en tu cabeza, si tus emociones te han llevado a la depresión, porque yo lo viví cuando estaba viviendo esos días tan duros con mis hijos. Yo sé lo que es la depresión de una madre soltera. Yo sé lo que es de una depresión de desesperación. El Señor te dice aquí, preguntadme de las cosas por venir, porque cada uno de esos días de nuestros hijos y tuyos ya fue escrito en el libro de la vida antes de que pasara uno de ellas. Y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Todo lo sabe el Señor, todo lo mira el Señor, todo lo escucha el Señor y es Él el que te puede guiar en el camino verdadero. Un día yo no miraba la luz al final de mi túnel, pero déjame decirte que ese desierto oscuro en el que yo caminaba estaba lleno de estrellas que me alumbraban el camino. Y ese camino de desierto oscuro que tú estás caminando ahora está alumbrado de estrellas que te alumbran el camino. Dice su palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro camino. Tú necesitas una respuesta, ve a la palabra de Dios. Tú necesitas saber qué va a pasar mañana, ve a la palabra de Dios. Tú necesitas una nueva esperanza, ve a la palabra de Dios. Tú necesitas un aliento en este día, ve a la palabra de Dios, porque ese es el pan de vida y es lo que te va a ayudar a salir de ese desierto, es lo que te va a fortalecer para que puedas llegar al día de mañana. Tal vez hoy tu hijo se encuentra próximo a atender una audiencia en alguna corte, como muchas veces me ocurrió a mí. ¿Y sabes en qué trabajo? Trabajo con abogados, así que a mí a veces me toca ir a las cortes y no es mi lugar favorito de ir, pero te voy a decir una cosa, he encontrado propósito en ello. Y cada vez que me toca ir a una corte, yo le pregunto al Señor, no sé para qué me trajiste, Padre, pero tú lo sabes. Yo solo te pido que donde yo sea útil, tú me des la palabra y tú me uses. Dios ha puesto personas a tu alrededor que seguramente tú no estás viendo porque estás consumido, demasiado consumido en lo que ocurre. Pero quizás allí en esa corte donde está tu hijo hay alguien que está intercediendo por él. Alguien que a ti se te ha pasado por alto porque estás demasiado preocupado por lo que pasa. Pero la palabra de Dios dice, preguntadme de las cosas por venir. Pregúntale al Señor qué es lo que va a pasar mañana, porque en tu mañana ya está Dios. En tu mañana, Él ya llegó. En el mañana de tu hijo o de tu hija, Él ya está. Y si tú clamas a Él te va a responder. Aún con cosas ocultas que tú no conoces, Él te va a revelar su propósito. Él te va a revelar por qué Él ha permitido esa situación. Él te va a dar la palabra que tu hijo necesita. Él te va a dar el aliento de vida para tu hijo. Él te va a enviar la misericordia que se renueva cada mañana.
En Él está todo lo que nosotros necesitamos para esta vida. Muchos podrán decir que eso es fanatismo, que eso es religiosidad. Déjame decirte que no es nada de eso. No es ni fanatismo ni religiosidad. Es la esperanza viva que los que han creído en Cristo tienen. Y yo te invito en esta mañana que si tú no has aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, yo te invito en esta mañana que ahí donde tú te encuentras, tú inclines tu rostro y que tú hagas esta oración conmigo y digas así: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi caminar no ha sido un caminar de agrado a ti, Señor, pero hoy yo te reconozco como el Hijo de Dios, Jesucristo, y reconozco mi necesidad de ti. Y te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que perdones toda la maldad en mi corazón, que perdones por todo pecado consciente e inconsciente, por todo pecado no confesado. Te pido perdón. Te pido perdón donde no te he reconocido como mi Señor y como mi Salvador, pero yo hoy hago esta confesión de fe y te hago el Señor de mi vida y mi Salvador. Y te pido, Señor, así como dice tu palabra, ser enseñada por ti en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego también por mi hijo o mi hija, que ahí donde ellos se encuentran, les llegue tu salvación, Señor. Que tú, Padre amado, los recojas para la salvación a ellos también, Señor. Que les des aliento de vida y una nueva esperanza, como en este día me lo estás dando a mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre. También oramos, Señor, por todas aquellas madres, Señor, y aquellos hijos, Señor, que en este momento, Señor, se encuentran comenzando ese caminar, Señor, de ser madres solteras e hijos criados por padres solteros, Señor. Oramos que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, bendito Padre amado. Oramos, Señor, que ahí donde ellos se encuentren, Señor, tu palabra les llegue, bendito Padre, que envíes ángeles, Señor, ángeles que ministran salvación, ángeles que ministran liberación, Señor, ángeles, Señor, que hablan, así como aquel ángel que tú enviaste a hablarle a Agar y que le dijiste que tú habías escuchado, Señor, el llanto de su hijo, Señor. Yo oro en esta mañana que tú envíes esos ángeles a estas madres, Señor, y que les hables a su corazón y que les des la convicción de que tú les escuchas, Señor, que tú les redargullas, Padre, el corazón ahí donde ellas se encuentran, bendito Padre, y que ellas, Padre amado, caigan rendidas ante ti, entregando a sus hijos a ti, sabiendo, Padre amado, que los pueden confiar a ti, Señor, porque son tuyos y te pertenecen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por compartirlo. Tienes mucho que dar, hermana Lorena, y yo sé que no es la primera ni la última vez que te vamos a pedir que nos acompañes al programa de Mujeres Conquistadoras y también con tu servidora. Y bendecimos tu vida y todo lo que haces, que el Señor lo Amén. haga prosperar. Amén. Bendiciones, hermana. Bendiciones y muchas gracias nuevamente, Jackie. Hasta pronto.